Hey, ¿qué pasa, futboleros? Antes de hablar de Italia 90, se tiene que hablar del camino, porque la clasificación al Mundial no llegó por casualidad. La selección Colombia tuvo que pelear su lugar en una de las eliminatorias más duras del planeta, un torneo corto, intenso, sin margen de error, jugando entre agosto y septiembre de 1989, donde cada partido se sentía como una gran final. En Sudamérica no había espacio para equivocarse. Solo los dos mejores de cada grupo clasificaban directo, y el segundo del grupo 2, que fue Colombia, tendría que jugarse la vida en un repechaje intercontinental. Y así fue. Después de 4 fechas llenas de tensión, Colombia no logró el cupo directo. El sueño del mundial pendía de un hilo, y el último obstáculo se llamaba Israel. El primer round fue en Barranquilla. Calor, tribunas repletas y un país entero empujando desde afuera. Ese día no había lugar para el miedo. Colombia ganó 1-0 gracias a un gol de Albeiro el Palomo Uzuriaga. Un delantero distinto, irreverente y capaz de aparecer cuando más se le necesitaba. Pero futboleros, ese partido también tuvo un nombre propio, René Higuita. Atajadas imposibles, personalidad y locura controlada. Higuita sostuvo al equipo y mantuvo viva la ilusión durante los primeros 90 minutos. Y todo se definía en la vuelta, en Tel Aviv. 90 minutos eternos, un partido cerrado, tenso, jugado con el corazón en la mano. Colombia resistió, defendió con orden, con carácter y el marcador terminó 0-0. Cuando sonó el pitazo final, no solo fue un empate, fue un grito contenido durante 28 años. Colombia estaba de regreso en una Copa del Mundo. Ese repechaje no solo nos llevó a Italia, nos devolvió la fe, nos confirmó que el fútbol colombiano estaba listo para competir y nos abrió la puerta a una generación que cambiaría para siempre nuestra historia. Italia 90 fue el mundial donde el mundo conoció de dónde venían los referentes de Colombia. Porque esta selección no solo tenía talento, tenía recorrido. En el arco estaba René Higuita, figura de Atlético Nacional, el arquero distinto, el que jugaba con los pies y representaba la identidad del fútbol colombiano de finales de los 80s. En la defensa mandaba Andrés Escobar, que ya jugaba en el Young Boys de Suiza, demostrando que el talento colombiano empezaba a abrirse paso en Europa. Y a su lado la solidez de Alexis Mendoza, referente del América de Cali, y por la banda izquierda el despliegue incansable de Luis Fernando Herrera, también de Atlético Nacional. En la mitad de la cancha estaba el cerebro del equipo, Carlos Valderrama, capitán y emblema que en ese momento brillaba en el Montpellier de Francia, llevando el talento colombiano a Europa con su visión y su clase. El equilibrio lo ponía Leonel Álvarez, pulmón del medio campo y jugador clave de Atlético Nacional, mientras que la potencia y llegada al área eran responsabilidad de Freddy Rincón, figura en ese momento del América de Cali. Arriba la experiencia y el sacrificio lo aportaban Arnoldo Iguarán, delantero de Millonarios, uno de los atacantes más respetados del fútbol colombiano en esa época. Todo este magnífico grupo estaba dirigido por Francisco Pacho Maturana, el técnico que unió talentos de Nacional, América de Cali, Millonarios y del fútbol europeo, y los convirtió en un equipo con identidad propia. Futboleros, si les está gustando este video, no olviden suscribirse. Esto me ayudaría muchísimo para seguir trayendo más historias impresionantes de este hermoso deporte y la tricolor. Y así, futboleros, llegaba a Colombia Italia 90, con jugadores consolidados en clubes grandes, con presencia internacional y una gran base de equipos locales. La tricolor se ubicó en el grupo D con Alemania Federal, Yugoslavia y Emiratos Árabes Unidos. El 9 de junio de 1990, en el estadio Renato Dall'Ara de Bolonia, la selección Colombia debutaba después de 28 años de ausencia y desde el primer minuto dejó claro que no había ido a Italia a especular. Colombia salió a jugar con confianza, con toque y con ese fútbol alegre que empezaba a enamorar el mundo. El partido fue parejo en el primer tiempo, pero en el segundo llegó el premio. Al minuto 50 la jugada nace por la banda, Leonel Álvarez levanta la cabeza y mete un centro preciso al área. Ahí aparece Bernardo Redín, que entra con decisión y cabecea fuerte, venciendo al arquero árabe. Emiratos intentó reaccionar, pero Colombia tenía el control total del partido. La defensa estaba firme, el mediocampo manejaba los tiempos y el equipo jugaba con seguridad. Y entonces apareció el capitán al minuto 85. Carlos, el pibe Valderrama, tomó el balón, avanzó con calma, levantó la cabeza y desde afuera del área sacó un zapatazo potente que se coló por el palo del arquero. Golazo del 10 colombiano y el partido se ponía 2-0. Con ese tanto, Colombia selló una victoria merecida, dominando el partido de principio a fin. Y esto no fue solo un triunfo más, fue la primera victoria de Colombia en un mundial desde 1962.
Italia 90 arrancaba de la mejor manera para la selección Colombia, con fútbol y con personalidad, y también con la sensación de que algo grande estaba por venir. 5 días después, el 14 de junio de 1990, nuevamente en el estadio Renato Dall'Ara de Bolonia, la selección Colombia vivió un partido cerrado y trabado. Colombia tuvo la posición y el control, pero le faltó claridad en el último pase. Yugoslavia esperó su momento y lo aprovechó. Al minuto 75, Davor Josic controla de pecho dentro del área y define de primera, imposible para René Higuita. Este fue un golpe durísimo y un baldado de agua fría para Colombia. Tras el gol, Yugoslavia apretó más y llegó otro momento clave. Pitaron penal para Yugoslavia, pero René Higuita la tapa magistralmente, manteniendo con vida a la tricolor. Desafortunadamente el empate nunca llegó. Colombia se fue al vestuario con derrota, pero no eliminada. Aún había chances de clasificar y todo quedaba abierto para el último partido del grupo. Y bueno, futboleros, vamos con la tercera fecha. El 19 de junio de 1990 en el estadio Giuseppe Meazza de Milán, Colombia se jugaba la vida. Necesitaba al menos un empate para soñar con octavos, y enfrente tenía a Alemania Federal, la futura campeona del mundo. Este partido fue tenso, de dientes apretados, con oportunidades para lado y lado, pero bueno, más para los europeos. Y cuando de repente en el minuto 88, el alemán Rudi Völler hace una jugada individual, deja rivales en el camino y la pasa a Pierre Librasky, que saca un zurdazo imparable. Esto era el 1-0 para Alemania. El silencio era total con la hinchada colombiana y todo parecía perdido. Pero el fútbol tenía guardada una última locura. Al minuto 92 aparece el capitán Carlos "El Pibe" Valderrama, que mete un pase filtrado como con la mano para Freddy Rincón, y este define entre las piernas de Bodo Illgren. Golazo y empate para Colombia, y este fue un grito de gol que siempre estará retumbando en las cabezas de todos los colombianos. Ese Salvador 1-1 metió a Colombia en octavos de final como uno de los mejores terceros, y el país entero se paralizó. En el partido de octavos, el 23 de junio, en el estadio San Paolo de Nápoles, Colombia jugó uno de los partidos más dramáticos de su historia mundialista. Enfrente estaba la sorprendente Camerún de Roger Milla, la gran revelación de este torneo. Durante los 90 minutos Colombia fue más. Atacó y generó opciones claras, e incluso le dejaron de pitar un penal clarísimo, mientras Camerún mostraba un juego discreto y esperaba su momento. El empate se mantuvo y el partido se fue a tiempo extra. Y ya en el segundo tiempo suplementario llegó el golpe. Roger Milla marcó el 1-0 con definición de crack. Después de esto, Colombia aún no asimilaba el impacto, cuando ocurrió la jugada que marcaría este mundial. En una salida, René Higuita, que había sido figura, intentó enganchar a Roger Milla. El camerunés le robó el balón y anotó el 2-0. Nada que hacer para la defensa y el arquero, que por más que lo intentaron, no pudieron evitar este tanto. Aún así, Colombia no se rindió. Bernardo Redín descontó tras una bonita jugada colectiva con Carlos "El Pibe" Valderrama, pero desafortunadamente ya era muy tarde y no alcanzó. Y sí, la tricolor quedó eliminada. Hubo lágrimas, dolor, pero también algo más importante: respeto mundial. Futboleros, Italia 90 no fue un mundial perfecto, ni mucho menos. Colombia cerró su participación con una victoria, un empate y 2 derrotas. Hubo alegría, hubo ilusión, pero también hubo errores, golpes duros y una eliminación que todavía duele. Y sí, fue la primera vez que Colombia pasó a octavos de final. Ese gol de Freddy Rincón contra Alemania quedó grabado para siempre, pero Italia 90 también nos dejó claro algo: competir no es lo mismo que sostenerse. Ese mundial mostró lo mejor y lo más frágil del fútbol colombiano: talento, personalidad e identidad, pero también desconcentraciones, falta de oficio y errores que costaron caro. Ahí nació la llamada generación dorada de los 90s, una generación que nos enseñó a jugar sin miedo, pero que también nos recordó que el respeto internacional no se regala, se construye partido a partido. Italia 90 no fue el final de nada, fue el punto de partida, un mundial que dejó nostalgia, preguntas sin responder y la sensación de que Colombia podía dar más, pero todavía no sabía cómo hacerlo. Y bueno, parceros, hasta acá el repaso de Italia 90. Un mundial que ilusionó, que dejó momentos eternos, pero también preguntas sin responder. Y si este video te despertó recuerdos o crees que esa selección pudo haber dado más, déjalo en los comentarios. Si te gusta este contenido con memoria y análisis real, suscríbete y activa la campanita, porque seguimos contando la historia del fútbol colombiano. Y también comparte este video con ese parcero que ama este hermoso deporte.
Y no siendo más, nos vemos en el próximo video, futboleros.